Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por la iglesia ganada por tu sangre, porque estamos realizados en ti, no nos falta nada. Padre, lo único que te pido, Señor, es que sigamos exponiendo tu Santa Escritura, que es la espada que atraviesa el corazón, la que nos define nuestra voluntad tuya para nosotros y que hagamos todo para la gloria tuya. Tú nos has llamado a enseñar tu palabra y tú estarás con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, si hacemos esa gran comisión. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, estamos viendo ya nuestro mensaje número 25 en torno a la Iglesia de Cristo y el manual supremo para aprender todo lo que tiene que ver con nacimiento de nueva iglesia, plantación de iglesia, el discipulado bíblico, los obreros, todo está en el manual del libro de Hechos. El libro de Hechos es la dinámica de Dios y vamos a estar muy cerca de él. Hoy vamos a hacer una porción cortita del libro de Hechos, ahí en Hechos 18, la parte final, pero quiero decir algo como introducción. Hermano, nosotros, la iglesia, Cristo, ¿cómo se llamó? El Maestro con mayúscula, y también es Señor, porque lo que Él enseñó como Señor pide que le obedezcamos. Él como Señor ordena obediencia a todo lo que Él enseña. Y eso es lo que hace la iglesia de Cristo. El deber entonces de nosotros, de acuerdo a la gran comisión, es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y el discipulado es algo continuo. No solamente es ir llevando el evangelio, sino ir haciendo discípulos sobre la marcha. Y entonces está el caso, por ejemplo, del eunuco etíope. ¿Se acuerdan aquel eunuco que era tesorero de la reina Candace allá en Etiopía? Él hizo, Felipe, el evangelista, le pregunta, ¿pero tú entiendes lo que él es? Y entonces él contesta, y él dijo allá en Hechos 8, 31, y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y eso es lo que tenemos que hacer inmediatamente. Gracias a Dios por la humildad, escuchen, la humildad de este eunuco, tesorero, que sí tenía jerarquía, tenía poder, pero tuvo la humildad de aceptar la dirección y la enseñanza de Felipe, un recién llegado allí, pero el Espíritu Santo lo había enviado allá. Y eso es lo que quiero decir. Todos tenemos que ser enseñados y todos tenemos que despojarnos de nuestra sapiencia, nuestro doctorado, nuestra maestría, nuestra sangre azul, nuestro apellido, nuestra cuenta bancaria, y tenemos que quitarnos y bajarnos y humillarnos para recibir la enseñanza de Cristo en sana conciencia, en limpieza de corazón, en buena conciencia. Entonces, ahí está el caso, un testimonio para mí de John Wesley maravilloso, es un héroe de la fe para mí. Y John Wesley estuvo 53 años. Él murió como a los 88, por allá no puedo precisar muy bien, pero hasta lo último fue un hombre totalmente constante, entregado, y se llama metodista, la iglesia fundada por Wesley, porque él era muy metódico, todo lo hacía ordinariamente, con una rutina extraordinaria. Se paraba a las 4 de la mañana, son 2 horas estudiando la Biblia y tenía el periódico al lado para predicar lo malo que iba al mundo y lo bien que va Dios. Así que ahí estaba John Wesley, un hombre que fue rescatado cuando niño, estaba incendiándose la casa de sus padres y fue rescatado, fue el último, gracias a Dios que los vecinos hicieron un puente para rescatarlo de la ventana y ahí salió John Wesley, rescatado del fuego. Y imagínense que su mamá, Susana Wesley, ¿cuántos hijos tuvo? Poquito, tuvo 19 hijos. 19 hijos. Yo no entiendo qué clase de mujer eran esas. Y ahora, ay Dios mío, qué problema. Ahora no quieren tener hijos. El futuro ¿cuál es el hombre del mañana en Europa? Un perro, eso es lo que va a hacer. Porque nadie quiere tener hijos. Bueno, ahí tiene la esterilidad. Porque Dios nos llamó a multiplicarnos, a llenar la tierra. Y eso que la mamá, o sea, la abuela de John Wesley, tuvo un poquito más, 24, 25 hijos tuvo ella. Pero Susana era una mujer entregada a la enseñanza bíblica. Y entonces dice la escritura, la historia de la biografía, que la Susana decía, si tú no dominas a un niño,
a los 5 años, de los 5 años, tiene que saber que tú mandas, que tú eres la cabeza de la casa. Y que tú, como dice la Escritura, los hijos que deben ser obedientes a sus padres. Los hijos no tienen otra ocasión que obedecer. Eso de que el niño que no puede entrar al cuarto porque esa es vida aparte, no. El niño está para ser sujeto a sus padres. Pero bueno, ese no es el punto. Entonces, él estuvo en Oxford por una beca, gracias a Dios. Pero Wesley es un hombre totalmente entregado, de la iglesia anglicana, igual lo que viene siendo la parte episcopal en Estados Unidos. Pero John Wesley, yendo hacia Georgia, yendo hacia allá a predicar a los indios de Georgia, dijo estas palabras. Miren, Wesley dijo: hace casi 2 años y 4 meses que dejé mi tierra natal para ir a predicar a Cristo a los indios de Georgia. Pero ¿qué llegué a saber? Vine a saber lo que menos me esperaba, que fui a América para convertir a otros y yo mismo nunca me había convertido. Dios mío. Y toda esta rigurosa rutina de orar y todo esto, entonces ¿esto era real o no? Pero lo que le conmovió a John Wesley es que en el barco de camino allá hubo una gran tempestad de varios días, y él veía que los moravos, que era un grupo cristiano que venía de Juan Hus, eso, si no, pues, tengo que salirme rápido porque si no, no regreso, y él vio la tranquilidad, la fe, cantaban en medio de la tempestad, y él mismo se conmovió y le dice: ¿Qué hay diferencia entre ustedes y yo? Él dice que el líder le hizo 2 preguntas. ¿Quién es Jesucristo para ti? El Salvador. Dice: ¿y tú eres salvo? ¿Es posible nosotros recitar textos bíblicos, memorizarlos, y cuidado que no son salvos? Cuidado que en nuestra escuela bíblica de niños estamos enseñando hijos que todavía no han bajado la fe de la cabeza al corazón. ¿Y eso puede suceder? Sí, puede suceder. Que tengamos religiosos, fariseítos allá encerrados. Tenemos que verificar el nuevo nacimiento. Si verdaderamente hemos puesto el corazón en Cristo Jesús. Y de ahí para adelante cambió la vida de John Wesley. Miles de miles reconocieron a Cristo. Inglaterra fue en verdad influida por la predicación de Wesley, de Jonathan Edwards, de Whitefield, inclusive de su hermano Charles, que compuso miles de himnos. No puedo imaginar algo tan productivo como esa gente. Pero bueno, ¿cuál es donde quiero apuntar? Quiero apuntar en que tú puedes ser muy elocuente, o puedes ser una persona muy versada, muy erudita, pero si no tienes una relación espiritual con Cristo, ¿hasta dónde será real esa vida espiritual? Si nosotros tenemos fruto porque permanecemos en la vid. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto. Pero a veces queremos ser unos eruditos, pero con una cabeza grande y un corazón chiquito para el Señor. Entonces, hoy en el caso que vamos a ver, es el caso de Apolos, un hombre elocuente, un hombre que tenía predicaciones muy fuertes, poderosas, pero sin embargo no había conocido a Cristo realmente. Lo había conocido una parte, pero todavía no había, como dijo Job, de oídas te conocía, pero hasta ahora mis ojos te ven. Bueno, entonces vamos a ver que para poder ser enseñado, el requisito número 1 se requiere para ser enseñado humildad. Porque en el caso de Apolos, 2 personas sencillas le van a enseñar el verdadero camino ya completo, porque Apolos estaba incompleto. Veamos qué dice. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Alejandría, una ciudad después de Roma, la más importante. La tercera podía ser Antioquía. Y Alejandría era, que con el tiempo se va a ver, bueno, no quiero entrar ahí, si no, no regreso. En Alejandría era un centro de erudición. Inclusive hubo la famosa Biblioteca Alejandría, que se quemó. Yo digo gloria a Dios, porque hay tantos libros de brujería que habría ahí. Pero bueno, pero entonces en Alejandría había mucha erudición, mucha elocuencia, mucho estudio, mucha filosofía. Y Apolos era natural de Alejandría, que era varón elocuente,
poderoso en las Escrituras del Antiguo Testamento, y dice que éste había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, fervor, caliente. En verdad que uno no puede predicar con una monotonía, que estemos como un carrusel dando vueltas sin decir nada. Hay que llegar a un propósito cuando uno predica y con fervor. Fervor, hermano. Fervor es que me hierve la sangre. Y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, y aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Y el bautismo de Juan qué significa? ¿Hasta dónde había llegado Apolo? Él había conocido a Cristo a través de la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿qué predicó? Predicó la preparación de Israel para recibir a su Mesías. Predicó el arrepentimiento de pecados, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo había venido, pero ignoraba la muerte, la resurrección de Cristo, y detrás de la resurrección de Cristo que viene, el Espíritu Santo a morar en nosotros. Así que Apolo estaba incompleto. ¿Quién le precisó a Apolo el camino ya bien diseñado? Nada menos que Aquila y Priscila. Por eso dice, y comenzó a hablar con denuedo. ¿Qué significa denuedo? Con valor, sin miedo, con valentía, en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron, escuchen más exactamente, el camino de Dios. Aquila y Priscila, dos judíos ganados por Cristo a través del apóstol San Pablo, fueron educados, discipulados por el apóstol San Pablo, y ellos fueron los que se encargaron de precisarle el camino verdadero a Apolos. Y Apolo, aquí es lo que quiero destacar, que Apolos recibió humildemente la enseñanza de estos dos discípulos de Cristo, pero ¿cuál era el oficio de ellos? Hacer tiendas. Era un hombre de rudimentos sencillos. Y eso es lo que yo quiero destacar. Aquí en nuestra iglesia tenemos héroes de fe sencillos. Por ejemplo, Daniel. Daniel es un sastre. Daniel es sastre, y Daniel, como buen sastre, sabe cortar el patrón de la Biblia. El hombre es un hombre, un erudito, no un erudito, un hombre formado en las Escrituras. Y Daniel es un hombre sencillo. Nuestra hermana Aurora, que está allá en Jordania, ¿cómo vino Aurora? Aurora era mesera allá en un restaurante que yo estaba sirviéndome el café, le compartí de Cristo. ¿Y a dónde está Aurora ahora? Misionera allá. O sea, de todo viene de nosotros, en la mano de Dios, podemos convertirnos de pescadores sencillos en apóstoles del Señor. Dios puede hacer con nosotros grandes cosas porque no es nosotros, es el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos lleva a toda verdad, que nos enseña, que nos hace crecer. Y por eso digo que en la iglesia hay ese balance maravilloso, que el que tiene derecho a hablar y a enseñar es aquel que ha crecido en la fe. Y usted puede venir con porque todos venimos con un trasfondo muy erudito, pero hay que dejar a un lado nuestro ego y aceptar humildemente la enseñanza del Señor, como el eunuco etíope y como Apolo. ¿Me están siguiendo? Entonces, esa es la iglesia está para eso. Y estamos para... Y el que no... Ay, pero es que ¿qué me pueden enseñar? Una vez dijo un locutor en Panamá, bueno, yo no entiendo los evangélicos. Yo creo que son medio brutos, porque nada más se pasan leyendo un libro, y nunca lo terminan. Pero es que la Biblia es infinita, ¿verdad? Es una palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, cuando estamos predicando la Biblia y estamos enfocados en la Biblia, todo el Espíritu de Dios está con nosotros. La voluntad de Dios está con nosotros. El crecimiento de las almas está con nosotros. Entonces, eso es lo que quiero, que decirle que tenemos que tener la humildad. Aquí en la iglesia tenemos que te estamos discipulando. A mí no interesa lo que usted haya sido en el pasado. Cuando venimos a Cristo, nada somos. Ya dejamos atarte. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo fui abogado por 25 años. Pero si tú me preguntas algo de leyes ahora, yo le digo, hermano, perdóneme, yo dejé eso atrás. Y ahora con nuevas leyes, yo soy un mal abogado.
Háblame de Corintios, de Gálatas, de Apocalipsis, de lo que tú quieras, pero de ya las cosas viejas pasaron. Yo no puedo quedarme con una erudición que me estorba. Ya, fuera. Ahora soy de Cristo Jesús. Entonces, volviendo al asunto, que Apolos tenía hasta el bautismo de Juan. Pero vale la pena tener un pequeño texto de Juan, sobre el bautismo de Juan, que dice así, en Mateo 3, 11 y 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El arrepentimiento que predicaba Juan era para Israel, para que recibiera su Mesías. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ojo con eso, Espíritu Santo y fuego. Porque con Cristo, cuando yo creo en Cristo, ¿cómo me sella Cristo cuando yo abro mi corazón a Él? ¿Con qué me sella? Con el Espíritu Santo. Pero a veces queremos decir que, bueno, el bautismo del Espíritu y fuego. Y cae fuego, Señor, y el fuego va bajando. ¿Cómo es? El fuego cae. Un momento. Fuego en la Biblia es juicio. Inclusive hasta el fuego de la prueba la tenemos que pasar. Pero fuego de la prueba es prueba. Entonces, el fuego es que Cristo tiene la autoridad de dar vida a través del Espíritu y también tiene la autoridad de hacer juicio. Y miren lo que dice, escuchen. Dice, y Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí viene la cuestión, el aventador. Ustedes saben cuando está, bueno, ustedes no saben eso, pero y tampoco yo sé. Pero cuando para el trigo, cuando se está el aventador, ese tenedor grande, que va tirándose el trigo a un lado y la paja en otro, dice aquí que su aventador está en su mano y limpiará su era, o sea, su terreno, y recogerá su trigo en el granero, los que fueron ganados por Cristo a través de su Espíritu, creyendo en el Evangelio, y quemará la paja, ¿qué? ¿En qué? En fuego. En una sola autoridad, Cristo Jesús, para vida y para juicio. ¿Me están siguiendo? Que nunca se apagará, que será en el infierno, bendito Dios, Señor. Entonces ahí está el bautismo de Juan, que está señalando a Cristo como aquel que bautiza en el Espíritu. Cuando creemos en Él somos, aquí lo dice, lo tengo también aquí. Bueno, ¿cómo uno se convierte? Como dice Romanos 10, 8, 9. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La salvación está cerquita de ti. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca, que ver, que Jesús es el Señor. ¿Qué tiene que confesar? Alguien que va a ser salvo por el bautismo, por el arrepentimiento del Evangelio. Que si confesares por tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, a ver, que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Amén. Confesarlo con la boca y creerlo en el corazón. Porque si confiesas con la boca como un papagayo y no lo crees en el corazón, no eres salvo. Si crees en el corazón pero no lo confiesas con la boca, tampoco. Tiene que ser ambos. Cuando recibimos a Cristo tiene que haber una convicción, una confesión abierta y una convicción de corazón. Como cuando yo me casé, ¿tú aceptas a esta mujer por esposa? Yo dije sí, y tengo 44 años de casado. Si para los hombres tiene valor las palabras, para Dios totalmente. Entonces ese evangelio es el que hace, ese evangelio que es lo que le faltaba a Apolos conocer, la presencia del Espíritu Santo en el corazón, que sella la salvación y la que nos lleva a toda verdad y que nos da fruto en nuestra vida. Y otro texto, ¿cuándo recibimos el Espíritu Santo? A ver, uno puede decir, ojo con eso, hermano. Perdone que yo tengo que aclarar todas estas cosas sobre la marcha porque estamos influidos de muchas cosas. Hermana, ¿usted recibió a Cristo? Sí. Entonces usted tiene el Espíritu Santo. No, todavía no. ¿Cómo es eso? El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo en nosotros. Ahí lo dice. En Él también, dice Efesios 1, 13, 14. En Él también vosotros, habiendo ¿qué? Oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó
conforme en las Escrituras. Aquel que confiesa ese evangelio que dice de vuestra salvación y habiendo creído en él, en ese evangelio, fuiste que inmediatamente ¿qué? Sellados como propiedad de Dios, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. ¿Qué significa arras? La garantía de propiedad, las arras de nuestra herencia. ¿Por qué yo voy a llegar al cielo? ¿Por qué tú vas a llegar al cielo? Porque tienes la presencia del Espíritu Santo en ti. Tú no eres salvo por ti, sino por el Espíritu Santo que mora en ti, que es la garantía de la propiedad de Dios. ¿Es o no? Y por eso que tenemos que predicarlo. Y no eres santo porque tú eres santo, sino por el Espíritu Santo que mora en ti. Dice que hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Bendito sea Jesucristo. La herencia está garantizada. El destino final tuyo y mío es el reino de los cielos. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie podrá arrebatarme de la mano de mi Padre Celestial. Y eso era lo que había que precisarle a Apolos. Y Apolo, con sencillez, aceptó esa dirección de Aquila y Priscila. Y una vez uno es enseñado en la palabra, ¿para qué es? ¿Para tener un cabezón grande con un intelecto o estar envanecido porque yo tengo algo que tú no tienes? La enseñanza de Cristo es para ser transferible. Estamos siempre enseñando para enseñar a otros. ¿Se acuerdan de la instrucción que le dio el apóstol Pablo a Timoteo? Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros. Somos enseñados para enseñar. Y esto esto es infinito. Esto es maravilloso. El cristianismo ha llegado hasta ahora. Pero un día no van a querer saber de la sana doctrina, dice la Escritura. Que en los posteriores tiempos apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ese tiempo es ahora mismo. La palabra de Dios es sencilla de comunicar. Y el mismo Cristo predicaba de una forma sencilla. ¿Pero para qué? Para que el hombre común lo entendiese. Y para que fuese transferible. Y dice que, aquí vamos a leer la última parte, porque solamente son 2 partes. Dice, y queriendo él pasar a Acaya, ¿quién es él? Apolos. Los hermanos le animaron. ¿Qué hermano? Aquila y Priscila. Y escribieron, ¿quién escribió? Aquila y Priscila. Escribieron a los discípulos que le recibiesen. Voy para Acaya, bueno, y ahí está. Y en ese tiempo, hermano, una carta de recomendación de un hermano de otra iglesia hacia la otra era lo que valía. La hospitalidad cristiana era lo más natural del mundo. Con una carta, oye, te encomiendo allí a Miguel Tejedor, hermano entrañable. Trátelo bien, es tu hermano en Cristo. Y ya, listo, sin ninguna referencia. No tiene que poner que la tarjeta de crédito y nada de eso. Se recibía. Y así pasó. ¿Cuántas veces? Y eso es lo que quiero decirle, que la hospitalidad cristiana tenemos que volver a ella. Yo he estado en Jordania, he estado en Rumania, he estado en Cuba. Y qué bonito, cuando estuve en Cuba, en la casa de Marino. Marino me dio la cama nupcial junto con Gabriel. Digo, oiga, pastor, pero esta es su cama matrimonial. Digo, no. Digo, y comíamos todos los días. Digo, oye, pero ¿cuál es el páramo aquí si estamos comiendo como reyes? Usted no tenía idea, pastor. Oye, conseguiste los camarones, oye, conseguí. Por eso yo los quiero, hermano, yo los quiero. De verdad que los quiero. Me acuerdo que tuvimos un polque. Oye, ¿buscaste la gasolina? No, don Marino, ¿qué va? ¿Y ahora qué hacemos? Búscate para allá. Oye, más nos pasamos buscando ese poquito de gasolina que... Digo, ¿por qué no vamos a llenar este carro? Y fuimos hasta Varadero. Y le metimos. Y dice el hermano Marino, ¿qué pasa, pastor? Es que ahora yo no sé, este carro se va a congestionar porque no está tan lleno hasta arriba. Y yo imagino que arriba estará oxidado.
Pero lo que voy, ¿a dónde voy? Eso es una historia que se ve, pero en la hospitalidad. No hay mejor hotel que la casa. Y tenemos que aprender a hospedarnos. ¿De qué sirve tener una casa bonita si nadie nos visita? En Estados Unidos también fuimos hospedados. En donde vaya, en Colombia. Pero la hospitalidad cristiana, inmediatamente hay una conexión. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Espíritu de Dios. Nos regimos bajo la misma voluntad del Señor. Entonces aquí estamos leyendo, dice que, y llegado él allá, o sea, acá ya, fue de gran provecho. Y Dios nos ha dado dones espirituales para ser de provecho en el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado la competencia de servirnos y de lavarnos los pies los unos a los otros por el Espíritu, por su palabra. Y porque la ley del reino es servir. Servir. Porque Cristo vino a servir y no a servir. Y dice que ¿por qué fue de gran provecho? A los que por la gracia habían creído, bendito, porque ahora la salvación es por gracia. Porque con gran vehementemente refutaba públicamente, era valiente como el apóstol San Pablo, a los judíos, demostrando con las Escrituras que Jesús es el Cristo. Y ese es el punto también, que para poder tú predicarle a un judío, el judío quiere saber qué pata puso ese huevo, de dónde salió cada profecía de que tiene Cristo. Se cumplió lo que se dijo en el Antiguo Testamento, se cumplió con Cristo Jesús. Y esa es la parte donde cuando le hablemos de Cristo tenemos que ir con el Antiguo Testamento en mano y que esto que dijo aquí el profeta se cumplió con Cristo acá. Nosotros como nuevos creyentes en Cristo conocemos, pero no tenemos esa profundidad como un Apolos, porque cuando un judío se convierte y estudioso, él enseguida conecta el Antiguo con el Nuevo Testamento. Pero nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús. Ya Cristo cumplió la ley por nosotros. Y así que no estamos tan entusiasmados de dominar el ABC de las profecías del Antiguo Testamento. Pero Apolo sí. Pero bueno, somos enseñados no para ser académicos, no para ser eruditos, no para hacernos que sabemos más que todo el mundo. La humildad sigue siendo el sello de todas nuestras relaciones. Apolo fue humilde. El apóstol Pablo fue humilde. Se dejó llevar por Bernabé. Y Bernabé también lo fue a buscar. Vamos a ver que con el tiempo puede ocurrir, y eso que Dios quiera, reprendo al diablo, que eso no ocurre entre nosotros, que nosotros somos, comenzando con el pastor, somos siervos de Cristo. ¿Quién es el primer esclavo de amor de la iglesia? Debe ser el pastor. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que el que quiere ser primero, tiene que ser siervo de todos. Entonces, no puede haber un culto a la personalidad. El mismo, en 2 Corintios, que el apóstol Pablo presenta todo su récord, su currículum de todo lo que padeció por Cristo, se debió a ciertos eruditos que se creían mejor que Pablo, porque decía el apóstol Pablo, es que le decían de Pablo, pero es que no tiene ni presencia. Como Pablo era medio paticurvo, y encima la palabra es torpe, tosca. Porque estos sí eran unos filósofos hablando. Pero nosotros no estamos para destacar sino a Cristo. Yo como siervo de Cristo, yo debo destacar a Cristo, no a Ricardo. Ricardo debe morir, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque mira lo que pasó. En 1 Corintios 3, 4 al 9. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, a mí mi maestro es Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Esto es un culto a la personalidad. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Mira que ya Apolo, aquel hombre, ahora es una columna de la iglesia. ¿Qué somos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, punto. ¿Qué somos? Siervos. No para ponerle una vela a Apolo. Nadie puede. Nosotros, si vamos a servir a Cristo, tenemos que ser luminares en este mundo, ser sal de la tierra. ¿Pero para qué? ¿Para que nos digan San Ricardo? No, para llevarlos a Cristo. Somos servidores de Cristo.
Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Y qué concedió el Señor? Yo planté, Pablo, ¿quién sembró la semilla? Pablo, el Evangelio. Y Apolo regó. ¿Qué hay que hacer con las plantas? Regarlo. Cuando yo le comparto a Cristo a alguien y recibe a Cristo, ¿qué tiene que decir? Hermana, ahora es necesario que usted se congregue. Es necesario regar esa planta. Katy, ahora tenemos como 12 plantas, 10 o 12 plantas nuevas. Ella compró 2 y después se fue metiendo. Y ahora tenemos colgado plantas por todos lados. Pero yo me pongo a ver que solamente esa planta está ahí, pero todos los días la riega. ¿Con qué la riega? Con H2O, agua. ¿Cómo es posible que el agua es la que hace crecer esa planta? ¿Qué es Cristo para nosotros en su palabra? Agua de vida. Ella es la que da el crecimiento. Si nosotros no regamos la planta con la palabra de Dios, muere. La palabra de Dios, viva, directa, tal cual como el Señor habló, esa es la que nos hace crecer. Porque ¿qué dice? Dice, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. ¿Quién da el crecimiento? Increíble. Yo no estoy predicando aquí, enseñando la palabra, estoy echándole el agua a esa planta y está creciendo. ¿Quién puede decir amén a eso? ¿O no? Es una cosa, qué tremendo. El agua de la palabra es la que nos hace crecer. Y algo que uno no puede profundizar así. Porque algunos dicen que ninguno de nosotros se puede dar crédito que por medio de mí es que está creciendo la gente. Es por medio de la palabra. Porque el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, no me venga a decir que Pablo es algo más allá, o ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento? Dios. ¿Por medio de qué? De la palabra del Señor. Que la palabra de Dios, como dijimos, es viva y eficaz. Es la espada del Espíritu. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa. Dios bendice, Padre mío, que tengamos recompensa en el cielo. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu santa escritura. Recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Conforme a qué? A su labor, ya sea de riego o de siembra. Pero nosotros somos ¿qué? Colaboradores de Dios, es decir, que somos colaborando, que es llevando una labor en conjunto, colaborando. Y vosotros sois ¿qué? Labranza de Dios. ¿Qué es la labranza? La tierra donde está sembrada la semilla. Y también edificio de Dios. Es decir, que somos obreros construyendo ese edificio, que es la palabra del Señor. Pero para eso se requiere humildad, tanto del que enseña como el que está recibiendo la enseñanza. Entonces, otra vez, vamos a reafirmar esto. En el libro de Efesios, yo no sé por qué se comió el texto abajo, ¿verdad? Ahí aparece acá, no. Ay, Dios. En Efesios dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. La doctrina nuestra está en los apóstoles y en los profetas. Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué constituyó todo esto Dios? ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar, o sea, madurar a los santos para la obra del ministerio, para ser obreros del ministerio. Tú no puedes tener ministerio si no has crecido, si no has sido perfeccionado. ¿Se entiende eso? ¿Se comprende? Porque ¿qué puede darle? Un bebé va a atender a otro bebé, un niño va a atender a un bebé, tiene que crecer para poder ser una nodriza responsable enseñando la palabra. Dice la Escritura que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que ¿qué? Todos lleguemos. A ver, ¿quiénes son? Todos lleguemos. ¿Lo dice o no? Todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuál es el problema que puede haber en una iglesia? Que haya una división en cuanto a doctrina, pero la unidad de la fe.
a la unidad de lo que el Señor ha enseñado y que nos dice que enseñemos, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A un varón qué? Perfecto. ¿Quiénes? Todos. Sí, pero yo tengo problemas de aprendizaje. Yo todavía soy un poco retardado. Eso no te lo puedo aceptar. Porque el hombre es alma, cuerpo y espíritu. Puede ser que tu alma sea la parte tuya también que la mente. Puede ser que sea un poco retardado, pero a ti, gracias a Dios, porque el Espíritu Santo es el que te enseña. Y aquí lo podemos ver con los ficus que estaban aquí. Ya siempre pongo el mismo ejemplo, porque había uno que no crecía, y a la vez, y ahora tú no sabes cuál es, porque todos llegamos a crecer en el nombre de Jesús, Nazaret. A la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¡Wow! Esa es la labor, que todos lleguemos. Que todos, incluyendo los VIP que tenemos allá, que son los niños. Porque donde atendemos a los adultos y dejamos a los niños, quedó un bache allí, generacional. Para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. ¿Qué es un niño? Un niño fluctúa, tienes que cambiarle de juguete a cada rato, para que no se aburra. ¿Puede haber una iglesia de niños? Sí las hay, Corintios. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cualquiera entra un mormón y se los lleva a todos, si no están creciendo. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, hermanos, nuestra edificación continua. Un Apolos, por mucho que era muy versado y muy elocuente, a un Wesley también, necesita precisarle que la salvación es por medio de Cristo y enseñado en la palabra del Señor. Bueno, entonces, termino. Otra vez, digo lo mismo. ¿Cuál es la labor de la Iglesia de Cristo en estos últimos tiempos? En los tiempos postreros. Hay un encargo, en 2 Timoteo 4, 1 y 4, y yo termino con este texto. Dice, te encarezco. Estas frases son muy reverentes. Te encarezco, o sea, te encargo un encargo caro. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Mira Timoteo, mira Ricardo. Yo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Dígame si eso te siente el peso de ese texto, ¿sí o no? ¿Cuál es el encargo caro? En su manifestación, en su reino, que prediques, ¿qué? La palabra. No la erudición, no el texto de fulano de tal. Está bien, uno puede. Miren, perdonen que les diga, pero si yo voy a predicar algo, si yo predico el texto, voy a predicar sobre este texto, y ahí me pongo con el Espíritu Santo y yo a subrayar la palabra, a ver la conexión, a la concordancia, este texto con el otro texto, y después que he comido directo del Espíritu, voy y consulto el comentario tal para ver qué le dijo, porque es posible, el Espíritu Santo me va a decir una cosa que no le dijo a él. Y de repente cuando lo veo, oye, me dijo algo que no lo había visto yo. Y nos complementamos. Pero nunca comer de otro para después de hablar, porque eso se llama comida recalentada. ¿Sí o no? No es lo mismo. No es lo mismo. Cuando tú hablas palabras del otro, perdóname, ya se siente el hueco. Se siente que no hubo cocinado ahí. Tenemos que, no, se los digo honestamente, si no caemos en la trampa de que seguimos al doctor tal o al doctor tal, o con Estados Unidos, hay una discusión en la convención de que alguna parte dice, es que la Biblia es la palabra de Dios, pero no contiene la palabra de Dios. Tiene la intención de Dios, pero no es totalmente. Bueno, ahí está el rabo del diablo. Entonces, ¿cuál es la de Dios y cuál no es la de Dios? Ya se metió el rabo del diablo allí. ¿Es la palabra o no es la palabra? Entonces, ¿qué dice aquí? Que predique la palabra. ¿En qué tiempo? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. En todo tiempo, en todo lugar, hay que predicar la palabra y predicar el Evangelio de Cristo. Ay, no, yo voy a hablarle, pero
Ay, yo veo que no, el viernes puede ser que no quiera oírme porque ya es viernes y se va para el weekend, el fin de semana. Ay, no es lunes porque de repente el lunes está trasnochado del domingo. Ah, no, porque a esta hora va a comer. Digo, acá, ¿cuándo vas a predicar la palabra? ¿A tiempo? Y fuera de tiempo, cualquier tiempo es oportuno para predicar el evangelio. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La paciencia y doctrina de enseñar la palabra, con paciencia y doctrina. Y la palabra doctrina significa enseñanza. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Ese tiempo ya está aquí o no? Ya ese tiempo está aquí. No querrán saber de la sana doctrina, como el pueblo israelita en el desierto que estaba harto del maná. Decía, ¿te acuerdas en Egipto cuando comíamos con cebollina y había la carne? ¿Y te acuerdas? Y ahora este maná aburrido, todos los días maná con maná. ¿Te acuerdan? Empanada de maná. Arepa de maná. Maná con maná. Llegará un momento que no querrán saber la sana doctrina. La ven insípida. Y ahí es donde viene Satanás. Y por eso que dice aquí, sino que teniendo ¿qué? Comezón de oír. Quieren oír algo nuevo. Un nuevo swing, un video viral. Algo nuevo. Se amontonarán maestros. Es decir, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, que van a predicar lo que la gente quiere oír. Salud, dinero y amor, prosperidad. Y apartarán, escuche, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, que yo soñé, que estaba andando, que caminé por un acantilado. ¿Qué querrá decir eso, pastor? Yo no sé qué comiste, hermana. Lo que sí te puedo decir es que la palabra de Dios es la que habla. ¿O no? Háblame, Señor. La otra es... Y Judas se ahorcó. Ah, esa no. ¿Ah? No. Hermano, bendito sea Jesucristo. Su Santa Escritura. No estamos aquí. Ah, pero es que esta iglesia nada más es Biblia. ¿Y qué quiere decir? La Biblia es Dios hablando. ¿Cómo se dice la Biblia? Palabra de Dios. ¿De cómo que Dios no va a hablar aquí? Bueno, entonces así las cosas. Mi gran pregunta es, ¿eres tú un Apolos que se sientes muy erudito y no tienes la humildad de recibir la enseñanza de un hombre más sencillo? O si eres sencillo, te sientes un poco acomplejado porque te faltan más maestrías, doctorados, posgrados, etc. No hay, en la iglesia de Cristo es una reunión de iguales. Una reunión de iguales. Y el que quiere ser primero tiene que ser siervo. Entonces, oramos al Señor para que la humildad sea la conexión entre nosotros. ¿Saben quién es la mejor persona para trabajar? Yo le pregunto, ¿usted trabajará mejor con un soberbio o con un humilde? Siempre el humilde será mejor equipo de trabajo que cualquiera, porque está dispuesto a servir y aprender. Así que vamos a pedirle humildad al Señor. Yo sé que normalmente esta iglesia, ya será por el trabajo de discipulado que ha habido, hay bastante humildad, pero a veces nos quedamos atrás. Yo quiero que sean dos cosas: humildes en cuanto a recibir la enseñanza y siervos para servir en el cuerpo, para provecho de todos. ¿Se entiende esa exhortación? ¿Quién quiere hoy decirle, Señor, dame la humildad para aprender de ti? Dame la humildad para servirte. Dame también el espíritu de servicio, Señor. Que mis hermanos vean en mí un siervo, Señor, manso y humilde como fuiste tú, Señor. Dame la mansedumbre tuya, Padre Santo. Y mansedumbre para obedecer tu Santa Escritura, Padre mío. Yo te pido, no voy a hacer que nadie se levante, porque todos tenemos que ser humildes como tú, Padre Santo, para aceptar y poner por obra tu santa voluntad.
Bendice a este Grace, Señor. Bendice a mis hermanos. Que crezcan por la palabra viva tuya, Señor, que es el agua que nos hace crecer. Padre Santo, que no haya ningún tipo de desviación que quiera quitarnos de la mirada de tu Santa Escritura, que es la palabra de Dios. Bendice a mis hermanos, Padre mío, porque tú vienes pronto y queremos una iglesia tipo Filadelfia, que ama tu palabra, que no ha negado tu nombre y que tú le has abierto una puerta que nadie puede cerrar. Queremos ser como Antioquía, una iglesia sencilla, predicadora, discipuladora y de apertura a obras nuevas, Señor. Oh, mi Dios, úsanos para tu gloria, Señor, en este tiempo. Úsalo en nuestras limitaciones humanas. Usa este barro para el servicio tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.